Me llamo Juan Manuel Campo. Durante muchos años he sido profesor de lengua y de historia, y una de mis aficiones siempre ha sido la de la historia de mi pueblo. Lo que interesa resaltar aquí es que ese es con seguridad el primitivo emplazamiento de Peralta. Así es como estaría. Aquí apreciamos este barranco directo, el que está cubierto por los árboles, que iría de norte a sur. Otro que se adivina ahí, a nuestra derecha, que es otro barranco que va a dar directamente a la plaza de los Fueros, y todo eso conforma con el farallón que se ve de la atalaya de abajo un núcleo, un promontorio de forma circular, una forma circular que he visto en las fotografías aéreas. Es una de las digamos, formaciones geométricas preferidas por los celtas, y a su vez también, si se ve la atalaya desde abajo, resulta que también es una forma claramente triangular, y esas dos formas geométricas, el círculo y el triángulo, eran elementos muy queridos por los celtas. Pero bien, aquí nos encontramos en el año 924. El cronista árabe dice que se encuentran en Peralta castillos fuertemente situados, lo dice en plural, es una cosa muy rara, pero lo utiliza en plural, quizá la traducción es que sea mala. Cogen, los conquistan, y dice que ponen una fuerte resistencia al principio, pero después huyen. Ellos cogen, bajan a la llanura, conquistan el botín, y buena parte de la población huye hacia Falces y se refugian en unas cuevas, que es lo que se llaman las cuevas del Vergel, y el cronista árabe sigue diciendo: pero nuestros valientes soldados, unos subiendo y otros bajando, acabaron con ellos, y conseguimos el primer botín de la conquista. Pues bien, ese es el emplazamiento. Todo esto que vemos ahora estaba amurallado, y ahí vemos, se apunta lo que aquí se llama el Portil de Lobos, que sería una de las puertas de acceso a la villa, porque aquí hay que distinguir cuatro elementos. Uno va a ser la atalaya, otro va a ser el Portil de Lobos, otro va a ser el castillo, y otro va a ser la ermita de Santa Lucía. Aquí tenemos el Portil de Lobos visto desde abajo. Todo esto conformaría la muralla, digamos, la zona norte del núcleo primitivo, excavando sencillamente en el terreno, en las calizas, en los yesos y en las arcillas. No obstante, y a pesar de todo, por encima de ella todavía se conformaría un paramento como después se verá en la puerta falsa. Ya he dicho antes que el Portil de Lobos sencillamente es una de las puertas de acceso a la villa, que no al castillo. Existía otra puerta también, por lo menos, pero esta es la única que queda. Es un estilo de lo que se ha llamado, por decirlo de alguna manera, pirenaico. Se encuentran estructuras muy parecidas, pues por ejemplo en el Alto Aragón, y todavía se aprecia, por ejemplo, en aquel hueco se aprecia el hueco para meter la tranca, ¿no? Para facilitar el acceso, sencillamente una rampa, es decir, un plano inclinado, en el que permitiría pues el acceso a la gente que iba de pie, que era la inmensa mayoría, o como mucho una caballería, poco más, pero en ningún caso era o estaba destinada para que pudieran pasar carros o, en fin, otro tipo de elementos que fueran más voluminosos. Existía un grave problema de deterioro, pero bueno, afortunadamente el ayuntamiento puso manos a la obra, y por lo menos el peligro inminente de que se caiga desde la bóveda, como siempre pasa con este tipo de construcciones, de momento se ha solucionado. Como se ve, todos los materiales que se utilizan son los materiales del terreno, especialmente caliza y sobre todo la piedra de yeso. Desde el Portil de Lobos hasta el lugar donde nos encontramos sería donde se extendería la antigua villa, una villa en la que sencillamente no obedece a ningún plan preestablecido, ni muchísimo menos. Sencillamente las partes altas serían las destinadas para casas, y las, digamos, vaguadas son las que funcionarían como calles. Las viviendas esas siempre se orientan en sentido norte-sur, formando un rectángulo, de tal manera que la parte más estrecha corresponde al norte y al sur, y son unas casas que son enormemente parecidas a las de la edad del hierro, es decir, una pequeña entrada o vestíbulo que se podría llamar, y después una estancia
como si fuera la sala, y finalmente al fondo una especie de despensa que suele estar recorrida por un poyo en el que se podía sentar. En medio existía el fuego y un pilar central que era el que permitía sostener todo el resto, toda la techumbre inclinada hacia el sur. Repito que el paralelismo, la forma con la edad del hierro es asombroso. Bien, a partir de aquí, el segundo de los elementos sería el castillo, que no tiene nada que ver con la villa. En realidad, si algo tendría que ver sería la villa con el castillo, es decir, no se crea una villa si no tiene un elemento de seguridad. Para la conformación de una población existen dos necesidades básicas, que son agua y seguridad. La seguridad en principio está garantizada por la altura, pero si no hay gente de armas que defiendan por si acaso contra quien sea, la cuestión se vuelve muy precaria. Y la segunda es el agua. El río estaba cerca, pero muy abajo, con lo cual aquí debe haber un abastecimiento continuo de agua, porque el agua se bebe todos los días. Esto, tallado totalmente en la roca, como se aprecia perfectamente, correspondería a un aljibe, es decir, la poca agua que cae durante el año se almacenaría aquí, y lo mismo cuando cae nieve, que no es que sea muy frecuente, pero cae. Y de este aljibe, a través de un conducto subterráneo seguramente pasaría a lo que llamamos el Pozo de los Moros, que después veremos, que se estaba provisto de una tapadera, naturalmente para evitar el gran problema que tiene esta zona, que es la evaporación, porque aquí no hacemos nada con tener agua si después prácticamente se evapora al cabo de los días. Se creía que era bodega, de hecho en algunos de los sitios se llama bodega. Es cierto que aquí se han descubierto lagares, pero bueno, no creo que justificase la necesidad del vino, pero sí la del agua. El agua es absolutamente fundamental. No es un castillo enormemente grande, pero ojo, en su momento llega a tener, por ejemplo, en 1400 y pico, llega a tener 60 y pico hombres a caballo y 30 y pico de a pie, es decir, que son casi 100 individuos, que es una fuerza armada relativamente considerable. Recordemos que no hay ejércitos regulares ni nada por el estilo, que no hay levas, sino que son ejércitos de nobles o ejércitos de mercenarios. Y es un castillo real. Va a conformar, en torno a este castillo, se va a conformar, pues sencillamente, la expansión del pueblo. Repito que estamos en el 924. Este castillo se va a mantener de manera continua hasta 1515, en el que ya se dice que deja de ser fortaleza y pasa a ser una zona llana. Es decir, significa sencillamente que el castillo se ha destruido. Seguramente es uno de los castillos destruidos en la campaña de 1512 y 1513, con la conquista del duque de Alba y el coronel Villalba, cuando Navarra es anexionada a Castilla. Aquí encontramos restos de la antigua muralla del castillo, que se ve como tenía un corredor exterior que la rodeaba por completo, se seguía una de las esquinas del castillo, y estamos sencillamente sobre el barranco que va de noroeste a sureste, que después se va a encontrar directamente con el río y con el farallón de la atalaya. Recuerdo que por encima de esta muralla existía otra, como la que se adivina al fondo, que es ese tapial, seguramente de origen árabe, porque la técnica de construcción es enormemente parecida y es más que probable que sea árabe, y que es el que va a dar a lo que vamos a ver ahora, que es la puerta falsa y el Pozo de los Moros. Aquí nos encontramos, decíamos, en el aljibe, que se llama el Pozo de los Moros. Bueno, esto ya es costumbre, ¿no? En todo este Estado español, pues cuando hay algo bueno siempre lo han hecho o los romanos o los árabes, en este caso los moros, y las destrucciones se quedan siempre para nuestros vecinos los franceses, que esos eran más malos que malos, ¿no? Bueno, el Pozo de los Moros nada. La antigua leyenda decía que este pozo comunicaba con una abertura que hay inmediatamente debajo de la atalaya y que da al río, pero que yo sepa ningún mortal se ha metido por aquí. Dice uno que sí, que Marigato, que se metió, era Marigato uno que ya se murió y se metió, y que había muchas galerías. Esto para galerías subterráneas y demás pertenece a la leyenda de todos los sitios. Esto quedaría tapado, de hecho se aprecian en la roca las entalladuras que servirían para meter una poterna de madera, ¿no? Y
está justamente a la entrada de lo que aquí llamamos la puerta falsa, y se llama así una puerta. Se sabe la fecha de construcción, está concretamente desde el año 1280, y se pide permiso al rey para abrir lo que llaman una puerta contra el monte. Es decir, que la fachada principal del recinto está hacia el sur, está hacia la llanura, pero entonces se pide como si fuera una especie de puerta de huida, desde el año 1280. El tercero de los elementos sería este que llamamos la ermita de Santa Lucía, que se atribuye también más o menos a la misma época, es decir, a comienzos del siglo X. Es una ermita de una planta simple, sencilla. La techumbre sería seguramente de madera y recuerda enormemente a las iglesias de tipo visigótico. La forma de hacer las paredes, pues como decía nuestro jefe de obra de brigada, es a través de hacer un encofrado de madera y después ir metiendo elementos que vayan fraguando, es decir, crear una especie de mortero. Santa Lucía, quizás el nombre, el santoral cristiano dice, pues a Santa Lucía que le quitaron un pecho, en fin, tal, y los ojos, y es la patrona de los de la vista, ¿no? Pero es que resulta que siempre también en el santoral cristiano Santa Lucía aparece con los dos ojos puesticos y además aparece con otros dos en un plato. Es decir, que tiene 4 ojos. Es decir, que ve más que los demás. Y antes del cristianismo, en toda esta zona y buena parte de Europa, existió un culto a un dios que era Lugh, que era el que ve, y seguramente el origen de esta historia, de que esto se llame Santa Lucía y no con cualquier otro nombre, corresponda a eso, porque desde aquí se ve, y desde aquí se ven centenares de kilómetros cuadrados. Y el cuarto y último de los de momento elementos que compondrían el recinto de Peralta es lo que llamamos la atalaya, nombre evidentemente árabe, y que servía para eso, era una torre de vigía. Actualmente lo que vemos se corresponde esencialmente a una torre de fusilería de la última guerra carlista, de 1870 y tantos, y cuyo objetivo era básicamente dominar el paso del puente. Y por eso las aberturas que tiene no son ni para cañones ni para nada por el estilo, sino para fusiles, ¿no? Pues bien, sin embargo, esta torre se desconoce por completo, o sea, cuál sería la altura, la forma que tenía y demás. Pero lo que sí es claro es que cuando se hicieron las excavaciones en la campaña de 2009 y 2010, la cimentación que tiene la torre no se corresponde en modo alguno con la edificación hecha. Esa cimentación solamente tiene sentido en caso de que esta torre fuera muchísimo más alta. Y tiene sentido que sea así porque Peralta conforma una de las primeras líneas fronterizas al norte del Ebro, una línea fronteriza que iría Cárcar, Andosilla, Peralta, San Martín, que es una ermita que había antes aquí en el mismo farallón del río hasta Falces, la misma Falces, después en Arlas, que en la altura de San Pedro había otra torre defensiva, después la torre famosa de Mosempierres, después Caparroso, de Caparroso pasaría a Carcastillo, proseguiría por Peña y finalmente terminaría en Sos del Rey Católica. Esa es una primera línea defensiva. Otra más cercana estaría conformada sobre el Ebro, ahí nos encontraríamos a Lodosa, nos encontraríamos a Zagra, nos encontraríamos a, por ejemplo, la misma Alfajarín, ¿no? Y otra al sur, cuando Navarra se extiende con García el de Nájera, ¿no? En la que la misma Nájera, Logroño y demás conformarían otra línea. Es decir, que la posición, la situación, el emplazamiento de Peralta en ese sentido era relativamente estratégico y seguramente correspondería a una función militar, digamos, importante. Hay que darse cuenta que aquí se ve mucho, son centenares de kilómetros cuadrados y que Peralta tradicionalmente ha sido un lugar de frontera. A la izquierda se encontraría el Reino de Aragón, independiente. Enfrente estaban los dominios árabes, o mejor dicho, de los Banu Qasi, es decir, nobleza visigótica reconvertida al Islam. Y desde aquellos
desde aquella sierra hacia atrás, empieza otro reino distinto, que es Castilla. Y tanto de Aragón como especialmente de Castilla ha habido invasiones continuas, ¿no? Por ejemplo, en 1378, que ocasionó que los de Funes escaparon, dicen, de su pueblo, vinieron a Peralta y entonces el rey los castigó para que le dijeran: todos los territorios de Peralta y los de Funes, a partir de ahora quedan junticos, os guste o no os guste. Es decir, esta posición de frontera es lo que después va a hacer prosperar al pueblo, porque esto va a dar lugar al advenimiento de judíos. Ya en 1366 aquí existe ya el 6-7% de la población es judía, y judíos que se dedican a lo que se dedican ahora, o a lo que tradicionalmente se les ha atribuido, es decir, a préstamos, comercio, dinero, etc. Y esto es lugar de cambio, es lugar de moneda continua. Eso va a conllevar que el rey conceda tanto mercado semanal como ferias durante 12 días al año. De ahí va a venir la necesidad del puente, y de ahí posteriormente el auge que Peralta va a ir teniendo poco a poco. Finalmente me gustaría invitar a gente de fuera que viniese y visitase, porque no solamente es, digamos, esta parte de arriba, lo que ya se llamaría la ciudad alta, sino que también todo lo que sería la ciudad baja en sí misma se puede apreciar claramente cuáles son las diferentes etapas que desde la Edad Media ha sufrido una población, cualquier tipo de población. Aquí se puede apreciar claramente los límites de la ciudad medieval, la expansión del Renacimiento, los intentos de perspectiva y uniformización del barroco, los intentos de regularización del siglo XVIII, la industrialización del XIX, el desarrollo del XX, en definitiva, que aun cuando Peralta en sí misma no sea pues un gran ejemplo, por decirlo así, estético, sí que en cambio urbanísticamente supone un modelo en el que se pueden apreciar claramente todas las diferentes etapas por las que ha pasado cualquier tipo de estructura urbanística que se precie.